Alianza After Hours. Bueno, un saludo a todos. Estamos en nuestro tercer podcast de esta generación, ¿no? Antes teníamos uno, ahora lo estamos haciendo súper recargado. Y bueno, muchas gracias a los que se están conectando juiciosamente, que nos acompañen y bueno, ojalá les sirva mucho este valor, esta información que estamos generando. El día de hoy estoy acompañado de dos de nuestros analistas. Uno de ellos es Camilo Thomas, que ustedes seguramente ya lo han visto. Bueno, yo creo que a todos ya los conocen. Camilo Thomas está por ahí, yo no sé si ya aparece. Es nuestro director de renta variable senior y también está encargado de los fondos internacionales que maneja Alianza. Y junto a Camilo Thomas está también Guillermo Jaramillo, que es nuestro especialista en renta fija. Vamos a estar los tres. Y bueno, vamos a arrancar. Acuérdense que la idea del podcast es traerles cuatro temitas diferentes. El vaso medio lleno y medio vacío de la semana. Después hablamos de una idea técnica que queramos comentarles, el meme de la semana y después la semana que viene. Esas son las cuatro temitas que vamos a hablar y arranquemos de una vez con el tema ¿Qué más, de la Felipe? ¿Qué semana más, que pasó. Guille? Yo, Cami, ahí estábamos saludándolos si ustedes ¿Cómo no, van? no, ¿Cómo van? no habían saludado. Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a arrancar y comencemos con la semana que pasó. Acuérdense que nos gusta hablar de lo malo y de lo bueno, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. A veces tomamos lados, esta vez vamos a hacer maníaco-depresivos y cada uno va a hablar de las dos cosas. Entonces yo voy a comenzar con el vaso medio lleno eh, y voy a comenzar hablándoles de lo que se ha estado viendo en inflación en Colombia, ¿no? Conocimos el dato de inflación en Colombia, siguió cayendo, lleva 13 meses cayendo la inflación, o sea, ya pasó el año en que estábamos al 13% y ya estamos al 7,16%. Así que tenemos una tendencia sostenida que se vivió en todo el mundo. Aquí no estamos celebrando nada, tal vez celebrando que estamos regresando a la senda que todo el mundo ya ha llegado. Y aquí no le costó mucho trabajo. La mayoría de países en el mundo, ya sea que llegaron al 13 o llegaron al 8 en su máximo, llegaron al 4 después rápidamente, a los 12 meses. Colombia no ha podido llegar al 4 porque le subimos a la gasolina y esa separación que tiene Colombia del resto del mundo, pues tiene mucho que ver con el alto crecimiento económico del 22, con la subida bravísima del dólar de 30%, que eso hizo que nos demoráramos 6 meses más subiendo en inflación, y por supuesto este tema de la gasolina. Entonces, bien, vamos en camino y la expectativa de Alianza es que lleguemos al 5,5 a final de año y de repente un 4% lo alcancemos a ver comenzando el 2025. ¿Qué es el vaso medio vacío de ese lado? Que la inflación ahora está cayendo más lento. Había caído a principio de año hasta 90 puntos, casi 1% enterito estaba cayendo en enero y febrero y ahora solo cayó 20 puntos. Así que, pues, ustedes entienden, 7,36, 7,16. No fue mucho, le bajamos a la velocidad. Esto lo voy a tratar ahorita más tarde cuando hablemos del meme de la semana. El mensaje es medio vacío, pues obviamente uno siempre quisiera que la velocidad que llevábamos la mantengamos, pero no es tan grave, no nos preocupemos tanto por eso. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa pasó en esta semana en vaso medio lleno? Los mercados aguantaron las ganancias de la semana pasada. Recuerden que la semana pasada tuvimos a la Fed y tuvimos al dato de empleo de Estados Unidos. Ambas cosas le dio confianza al mercado de que sí hay desaceleración económica y sí hay bajada de tasas este año por parte de la Fed y nos mandó en una buena ruta de valorización en el que hay que destacar que la bolsa colombiana y la moneda colombiana, el peso colombiano, son de los dos activos más valorizados o más resistentes este año. Por ejemplo, este año el dólar ha subido en todo el mundo. Entonces, listo, en Colombia no ha bajado, pero ya con el solo el hecho de que no haya subido, ya es una moneda bien, bien fuerte el peso colombiano, junto a la bolsa, que sí, la bolsa colombiana es una de las bolsas más valorizadas. Sin embargo, en medio de esta fiesta se nos atravesó una noticia interna que es de vaso medio vacío, y es todo este tema que ya lo conocíamos desde la semana anterior, y esta idea de que de repente no se cumple la regla fiscal. Esta vez fue por parte, antes lo habíamos escuchado por parte del ministro de Hacienda, ahora fue por parte de Crédito Público. Ellos dicen que de repente necesitan 6 billones más
digamos, en el presupuesto, y 6 billones más de crédito, pues 6 billones más le sube el déficit fiscal a Colombia del 5,3 al 6% de una vez, y pues eso sería incumplir bastante la meta fiscal. Esto tuvo efecto en los test. Los bonos colombianos se subieron y no celebraron o no mantuvieron las ganancias de la semana pasada. Esta semana última perdieron porque se generó incertidumbre. Nosotros somos escépticos con ese tipo de temas, pero sí nos preocupa un poquito, de verdad nos preocupa un poquito, pero lo que ustedes deben tener en mente siempre cuando llegan estas noticias fiscales complicadas en Colombia es que los bonos colombianos ya se están negociando como si fuéramos un país W menos. Así que todas las noticias deberían no permanecer mucho porque ya nos castigaron, ya está, ya el gobierno está pagando esa plata en tasas de interés que estamos pagando, tasas muy altas. Pero eso sí se notó y digamos que eso aguó un poquito la semana, esa noticia. Le voy a pasar a Camilo para que nos cuente qué vio Cami en términos de la semana en resultados corporativos. Cuéntenos la historia. Listo, entonces en resultados corporativos dos temas, tratando de mantener un poquito con bajo tiempo, pues hacerlos en un minuto cada uno. Entonces tuvimos las dos empresas más importantes en Colombia reportando, Bancolombia. Aquí hay, digamos, varias cosas. La primera es que se resaltan los niveles de margen de intermediación y de retorno sobre el patrimonio que tiene el banco, sobre todo en un escenario donde la dinámica de crédito en Colombia no está muy dinámica desde hace varios meses. Entonces, ese tema hace que, digamos, se resalte más los niveles de retorno del patrimonio de ROE sobre el 17% y de margen neto de intermediación por encima del 7%. Esto habla, digamos, de la calidad del banco, digamos, obviamente se paga un múltiplo por encima del promedio para Bancolombia, si uno lo compara, no sé, contra Val, contra da vivienda o contra alguno de sus pares regionales, pero ese múltiplo se ve reflejado, digamos, en la calidad del banco y en los mejores márgenes que genera. Entonces es algo de quality sobre value frente a otras oportunidades. Entonces aquí lo vemos reflejado, generación de utilidades positiva, de hecho, sorpresa positiva en menores provisiones. Y el deterioro de la cartera aún no, digamos, no preocupa. Entonces, pues por todo lado, o digamos, en un entorno desfavorable, los resultados tienden a ser favorables. Por otro lado, tuvimos Eco. Eco, digamos, aquí es P por Q, ¿no? En la universidad, cuando uno hacía precio por cantidad, Eco controla cantidad. Eco no nos va a decir a cómo va a vender el barril ni a cómo va a pasar ese barril de dólares a pesos, pero Eco sí nos puede decir cuántos barriles va a vender. Entonces, frente a lo que controla Ecopetrol, Ecopetrol sigue aumentando la producción, subió 0,6% frente a lo que hizo en promedio en el 2022, en el 2023 más o menos, perdón. Y Eco, digamos, el tema de cantidades sigue produciendo, especialmente, digamos, por el tema de las inversiones offshore y lo que está haciendo en Permian en Estados Unidos, que son los pozos más dinámicos y cuya producción es la que más incrementa. Pero ahora este Q, esta cantidad que produce, tiene que pasarla a plata. ¿Y cómo la pasa? A cuánto se cotiza el precio internacionalmente y a cómo está el dólar. Y esas dos variables no las controla ECO. Entonces, pues esto implica que por menor precio del barril y menor o mayor fortaleza del dólar, los ingresos en pesos de Ecopetrol están más cerca a los 30 billones que a los 33 billones como estaban un año antes. Entonces, este es como el impacto que recibe con la parte alta del PIG, es decir, una menor generación de ingresos por una dinámica que ellos no controlan. Ellos controlan costos y controlan lo que están haciendo, digamos, en materia de depreciación y de inversiones de CAPEX para incrementar los ingresos, pero no controlan ingresos per se. Entonces, obviamente, a partir de esta caída en ingresos, pues tenemos un impacto digamos, en utilidades donde se nos cae si lo comparamos contra el primer trimestre del 23. Listo, yo le complemento ahí, Bancolombia es una acción que ha recuperado gran parte de las pérdidas políticas, pero todavía tiene un espacio de ahí 12 o 15% para recuperar full el 17 de noviembre del 2022. Así que hay un espacio, pero esta es una acción que ha estado liderando el Colcap y yo creo que si de afuera le va bien, a Bancolombia le va a ir bien, dado estos fundamentales que dice Cami. Y por el lado de Ecopetrol, obviamente una carga mucho más pesada acerca de hacia dónde va el futuro de Ecopetrol y todo esto se ha sentido. Y con Ecopetrol, yo creo que, aunque es una acción de primer piso, nosotros la separamos como el primer piso, las que están cerca al piso postelectoral y segundo piso, los que están cerca de recuperar esa plata. En Ecopetrol yo resaltaría que
está más lejos, le queda un 20 o 25% para recuperar esos niveles del 17 de noviembre. De pronto el pago de dividendos que se acerca en junio detone un poquito la dinámica y Ecopetrol se pueda sumar al resto de compañías. Y tenemos una última noticia para acabar esta sección. Y nos la va a contar Guillermo Jaramillo de cómo, quiénes son los que están comprando TES en medio de todo este ruido electoral y de tesoros y electoral, perdón, de regla fiscal y los tesoros y la inflación y la Fed. Entonces, Guillermo, cuéntenos, porfa, eh, cómo va ese reporte de tenedores de TES. No sé, Está Guille, en creo que mute, Guille. está teniendo problemas. Guille, ¿está en Ah, mute de pronto? buenas Sí, sí, tardes. sí, ya. Ah, vale. Perfecto. Listo. Buenas tardes. Así es, Felipe. Nosotros conocimos cómo ha sido el comportamiento de los principales tenedores de test para el cierre de abril. Y aquí lo que vemos son dos cosas. La primera es que la demanda se mantiene por el lado de las APPs y los bancos comerciales. Compraron 5.3 billones y 3 billones respectivamente. Y este ha sido un comportamiento que han tenido no solamente durante el 2024, sino que lo vimos durante el 2023. Entonces, puede resaltar la fuerte demanda interna por parte de estos dos actores. Y lo segundo es resaltar los extranjeros, que ya acumulan 3 meses de compras en donde han comprado, en donde compraron 1.5 billones y en abril compraron uno más 1 billón. Con base a estas tres compras, también vale la pena resaltar que el gobierno emitió mucho TES en abril, 9.3 billones, y esta es la emisión más grande que han hecho en toda su historia, solamente superada por julio de 2022. Y entre estos tres actores, pues básicamente demandaron toda esa emisión. Entonces vale la pena resaltar también eso. Y ya como por el otro lado, pues encontramos al Banrep que está vendiendo. Cuando nosotros vemos el Banrep entre mayo y agosto del 2023, comenzó a presentar muchas compras, algo que ha sido normal en los otros bancos centrales, pero que el Banrep lo hizo un poco retardado. Después de estas compras, lo que hemos venido viendo en los últimos meses, digamos desde agosto a abril del 2024, es que han comenzado a reducir su tenencia en TES. Alcanzaron a tener cerca de 54 billones y ahora tienen 27 billones. Entonces han reducido su participación en el mercado en la mitad. Más o menos estaban en el 12% y ahora tienen el 6%. Listo. Entonces, el resumen, están emitiendo un montón de TES y adicionalmente el Banco de la República salió a vender otro montón de TES y los están Así, comprando las AFPs, los bancos y los extranjeros. Y resaltar lo que usted acaba de mencionar, que el Banco de la República hizo algo muy parecido a la Fed. Se puso a comprar un montón de bonos para ayudar a a la economía cuando lo necesitaba, y ahora los está vendiendo. Y ya ha vendido, ¿no? Cerca de la mitad de los TES que tenía antes y los están absorbiendo los otros agentes. así Listo. es. Listo, listo. Entonces, bueno, ahora pasemos a a la siguiente sección. Entonces, vamos a hablar un poquito de la gráfica técnica. La de esta vez es un poquito más de largo plazo y hace parte de un documento que enviamos la semana pasada, que seguramente si ustedes quieren ver en Twitter también lo acabamos de poner. Y es como para resaltar un poco la filosofía nuestra de largo plazo y lo que estamos viendo en el mundo. En ese documento tratamos de traer la onda de los setentas, pero también en los 2000 se vivió algo parecido a lo que creemos que vamos a vivir los próximos años y es esta gran fortaleza de materias primas. Entonces en el documento tienen muchos más gráficos, aquí solo nos quedamos con uno, pues por cuestiones de espacio. Eh, y es como la principal variable para mí siempre ha sido el tema del petróleo. Yo soy obsesivo con la idea de que el petróleo es muy importante no para Colombia, sino para el mundo. Eh, y básicamente, cómo se ha vivido estas épocas de gran fortaleza de materias primas y en dónde está, digamos, lo bueno y dónde está lo malo, dónde están los vasos medio vacíos y medio llenos. Lo primero está claro y es que en los grandes booms de petróleo en los 70 y en los 2000, pues a nosotros nos va muy bien. Sea lo que sea, en el último el dólar se cayó, perdió 50% de valor, se cayó de 3.000 a 1.600 y la bolsa se multiplicó por 8. Y en los 70 pues no tenemos mucha historia colombiana y no estábamos como tan conectados, pero uno sabe que en los 70 por ejemplo, un país como Canadá creció lejos más que Estados Unidos en materia de su producción de petróleo. Entonces, Alianza ve un mundo muy interesante de boom de petróleo, en el que Latinoamérica va a cambiar su posicionamiento, y nos va a ir muy bien. Pero eso es una medicina y las medicinas también tienen su lado amargo, ¿no? No existe la medicina que no le caiga mal a uno por algún lado. Y el problema de esta medicina va a ser los choques de inflación cuando decidan llegar. Entonces, también escribimos otro documento que se llama Inflation Wars,
que mostraba dónde se preocupa uno en términos de inflación, en términos de precios de petróleo. Entonces ustedes ven cómo se vivieron los 70s, la línea de abajo es de la inflación en Estados Unidos, entonces eran choques que los mandaban al 10 fácilmente cada vez que el petróleo se metía a esas embaladas. Y al mundo le tocó vivir eso. Cada vez que había una aceleración de petróleo, se aceleraba la inflación, había recesión, había crisis en el mercado de renta variable y después vuelve a comenzar de nuevo separados, cada choque de inflación, separados por unos 3 4 años. En los 2000 fue un poco diferente, en los 2000 hubo los mismos choques, pero no fueron tan agresivos. El petróleo igual se valorizó casi que en la misma magnitud, pero estaban separaditos. Entonces el petróleo, en lugar de llegar de 20 a 100 en un año, pues llegaba en 3 años. Y los choques fueron más moderados. Y adicionalmente se tenía a China exportando desinflación, precios bajos al mundo, y adicionalmente se tenía un periodo para mí demográfico muy bajista en precios. Entonces los 2000 también el baile era a lo que tocara el petróleo, pero fue menos complicado. Pero igual la regla era, cuando usted vea petróleo chocando, o petróleo muy, muy alto, muy, muy bajo, pero parece que los mercados van a reaccionar los siguientes 8 meses. Le da a uno mucho tiempo de anticipación para andar. Y pues estamos en el periodo actual. ¿Cómo será el choque de petróleo alcista? ¿Será parecido al de los 70? ¿Será parecido al de los 2000? En realidad no se diferencian mucho. En cualquiera de los dos casos el petróleo debería ir arriba de 150 en algún momento en el futuro. ¿Y qué será lo amargo? Que cuando pase eso, para nosotros este año sería si el petróleo supera los 100, que ojalá que no, yo no espero que lo haga. El próximo año, si supera los 120 o 130, vamos a tener choque de inflación y tenemos que prepararnos a eso. Entonces, ahorita el ritmo es el petróleo es nuestra medicina lo amargo de la medicina es cada vez que se da un choque inflacionario, tenemos que tener las estrategias claras de corto plazo para que no nos golpee muy fuerte. Esa era la Ahí, historia. Sí, dele Cami. no, 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 simplemente para amenizar en ese gráfico que estábamos hablando, es fácil verlo, digamos, post facto en el momento que se dan los macrociclos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es cómo podemos, digamos, desde la foto de largo plazo poder partir los ciclos. Y la segunda es como qué narrativa nos va a acompañar en caso tal de que estemos en un tercer ciclo, porque digamos en el segundo ciclo lo hablábamos del tema de demanda de China, que China estaba demandando un montón de materias primas porque estaba construyendo un montón de ciudades y fue toda la narrativa de la primera parte de la década, de los 2000. ¿Cómo podríamos reconciliar esas dos partes? Uno, cómo decir, hasta aquí partimos, obviamente eso es difícil y mirando para atrás o sea, con retrovisor todo es fácil, y hacia adelante es como qué narrativa pudiera acompañarnos en el futuro, en este macrociclo. Digamos, como usted dice, siempre cuando uno lo mira hacia atrás, siempre dice, esta fue la razón. Generalmente cuando se terminan dando estos ciclos, los inversionistas necesitan una historia que de verdad crean, pero en el momento en que sucede no la tenían, la van descubriendo, poco a poco van descubriendo cuál es la historia que les hizo comprar materias primas en los 2000 o cuál es la historia que les hizo comprar en los 70. En los 70 al final dicen, no, pues había riesgos geopolíticos y había problemas en el Oriente Medio y como usted decía, en los 2000 hablan del tema chino. Siempre es complicado plantearlo desde antes. Yo en cuanto a la hipótesis de qué puede ser lo que cambie, generalmente siempre hay periodos de enorme subinversión, que esa es fácil de entenderla. Entonces ahorita tenemos una transición energética, por ejemplo, toda la idea alrededor de la transición energética está mal construida porque estamos dejando de invertir en algo, pero no estamos cero preparados para lo otro y tampoco hemos invertido en lo otro. Entonces por ahí usted le jala a los dos lados. Usted no tiene petróleo, usted no tiene cobre para la transición energética, absolutamente como que le va a faltar va a tener 5 veces menos, pero adicionalmente ha obligado a las petroleras a que la petrolera que invierta en petróleo es mal vista. Entonces tampoco está preparada para ese ciclo. Entonces puede ser eso. Generalmente hay unos grandes problemas de oferta y demanda. Hay incluso teorías que están comenzando a hablar de China, de que China ya hizo la corrección y que ya está comenzando a sorprender en crecimiento y está comenzando a demandar materias primas agresivamente. ¿Y qué señales hay? Pero digamos lo que digo, la historia se va a ir construyendo y la gente lo va a ver es a punta de historias. La gente no va a entender que estos ciclos se van dando en todos los materias primas al mismo tiempo, que no hay una historia puntual que jale tan fácilmente, sino que se va formando. Y al mismo tiempo se crearán historias en Latinoamérica. Ya está la mexicana, ya se creó la brasilera, después llegarán y dirán que Colombia, no sé, va a levantar a Venezuela o que Colombia va a hacer algo y así es que el inversionista se termina de autoconvencer. ¿Y qué señales hay? Las señales que uno ha visto siempre es la fortaleza del oro, eh,
el cambio geopolítico, pero hay países que comienzan a volverse mucho más fuertes y mucho más vocales, que eso se está sintiendo, los que producen materias primas y alimentos tienen una fortaleza diferente ahora que la anterior. Y eventualmente la señal más importante es el desplome del dólar a nivel mundial, pero esa no ha llegado, esa no la hemos visto. Bueno, al Y final del bueno, día tenemos narrativa que sigue al precio y no el precio que sigue la narrativa. Entonces, exactamente, a mí se me hace que al final, para que el inversionista de a pie termine llegando, necesita la historia, pero los grandes movimientos se dan mucho antes de esa narrativa final. Listo, y ahí vamos, vámonos de una con el meme de la semana, que es un meme que si ustedes nos siguen en Twitter seguramente ya lo han visto, y es para responder un poco de la pregunta de si la inflación está bajando muy lento y deberíamos preocuparnos. Y básicamente lo que nosotros tratamos de explicar, por supuesto, siempre hay elementos que puedan estar molestando a la inflación y alguna vez se acelerará o desacelerará, pero lo que se va a vivir los próximos 3 meses para que de una vez nos preparemos es que la probabilidad de que baje rápido la inflación no es mucha, es más bien bajita. Y es solamente por la forma en que se armó la inflación el año pasado. Entonces recuerden que la inflación, pues uno la mide son los 12 meses, los últimos 12 meses lo que ha pasado. Y cada vez que llega un mes nuevo, por eso es el meme, cada vez que llega un mes nuevo, pues reemplaza el mismo mes del año anterior. Entonces abril 2024 llegó a reemplazar abril 2023. Así que este elemento de, oiga, nos preocupamos porque la inflación cayó solo 20 básicos y será que la inflación ya no va a bajar del 7 o alguna cosa así rara, nosotros diríamos, no, no se preocupen y esté preparado, tenga pies de plomo porque los próximos 2 meses puede que tampoco baje muy rápido. ¿Y cómo se mide eso de el mes que se reemplaza, ahí el osito que se reemplaza por el osito nuevo? Y esta gráfica es una gráfica rara, pero lo resume bastante bien. Las X's son cada inflación mensual del año pasado, enero, febrero, marzo, abril del año pasado. Y ustedes se dan cuenta ahí que en el 2023, pues las inflaciones de enero y febrero fueron absolutamente altas, casi de 2% en un solo mes, que eso es una barbaridad. Pues así usted llega a 24% si se mantuviera ese nivel. Y la línea gris son también inflaciones mensuales de cada mes, pero es como la promedio, la de largo plazo del país. O sea, para allá debería llegar, para allá debería ir la inflación mensual cuando se termine todo este choque que estamos venciendo. Y la de la mitad de la morada son las inflaciones mensuales que estamos viviendo en el 2024 actualmente. Entonces ustedes se dan cuenta que donde hay espacio para bajar la inflación rápido es donde hay más distancia entre las X y la zona gris. Es donde más distancia hay, en donde el choque se nota mucho más amplio. Entonces en enero, febrero, marzo había mucho más espacio, en abril hay menos, por eso solo bajamos 20 básicos. Y ahora viene mayo y junio en que no hay nada de espacio. Mayo y junio del año pasado fue muy parecido al mayo y junio de largo plazo. Entonces preparémonos que de pronto la inflación baje al 7 o al 6,90 en los 2 meses y entonces van a salir voces a decir ya no bajo más. Y aquí es donde el mensaje es clave. No, no, es que es difícil que baje más porque pues usted anda con unos efectos base del año pasado en esos meses que ya fueron bien bajitos. Pero después viene julio, agosto y septiembre, que son esas X's que vuelven a coger distancia de la zona gris y ahí la inflación fácilmente podría ir debajo del 6% y podría comenzar a pisar esa zona del 5,5, 6, que es la que uno quiere ver a fin de año. Entonces el meme es para decirles, tranquilos, la caída de la inflación va en línea con la proyección nuestra y de todo el mercado. No se afanen si los próximos 2 meses no bajamos muy rápido, porque los siguientes 3 meses del segundo semestre vamos a volver a coger velocidad y ahí está el meme de julio, ¿no? En julio la inflación está por caer y ahí es donde va a volver a coger velocidad. Vamos bien, en inflación vamos bien, no se preocupen. Eventualmente el Banco de la República va a coger más velocidad, pero el Banco de la República de pronto en junio, de pronto no se anima. Es un 50-50 ahí de que siga a 50 básicos o le meta 75 básicos de una vez. Esa es la historia del meme de la semana y ya nos vamos a la parte final del comité del podcast, perdón, ya doy comités todos los días. Y bueno, vamos a hablar de la semana que viene, del calendario de la semana que viene, donde para mí, y esto yo a veces lo digo, pues, no es como un niño chiquito, uno siempre que viene la inflación en Estados Unidos, uno siempre lee el titular, esta es la inflación más importante de la historia de Estados Unidos, y después esta es la más, y esta es la más, y si me preguntan a mí, esta es la más importante de todo el ciclo. Hay IPP el martes y hay IPC el miércoles en Estados Unidos. Yo creo que vienen bajitas, pero yo no tengo modelo de inflación gringo. Me parece que hay varios elementos como el desplome del petróleo que pueden ayudar. Y si esta inflación sale bajita, se une a la Fed que llegó generosa, a Powell que dijo que tranquilos que la inflación va a bajar y por eso él no está nervioso.
y al empleo gringo que se está deteriorando, pero gradualmente se hace la trifecta o la cuatrifecta, si existe esa palabra perfecta, para que los mercados, perdón, para que los mercados tengan unos buenos 2 o 3 meses de comportamiento. Así importante es este dato de inflación y yo no tendría duda que en Colombia las acciones van a oír, si le va bien al mercado, las acciones van a oír este dato. Yo creo que el dólar también lo va a oír y por eso hay una posibilidad de que el dólar se nos adelante. El dólar de Alianza es 3.800, pero tiene 3.500 para el próximo año. Hay una posibilidad de que se nos adelante el 3.500, pero ya veremos. Si la inflación ayuda, no solo va a ayudar este mes, va a ayudar hasta agosto fácilmente en Estados Unidos y la Fed bajaría tasas incluso antes, si es el caso. Entonces, un super dato. Yo creo que ahí es donde está todo el foco. No sé, Cami, usted qué tiene ahí, qué más le suena de la próxima semana. Sí, entonces aparentemente no sería un sell in May and go away, sino se nos corre un poquito más en temas de calendario. Clave ese dato por el tema de apetito por riesgo. Sobre todo, y conectando con lo que hablábamos un poquito, el tema de que es un año que está dando plata casi todo. O sea, si uno mira Standard Poor's está positivo, si uno mira petróleo está positivo, por ahí tesoros largo plazo no está positivo, de resto hay mucha dinámica, digamos, en activos de riesgo en general. Lo Cami, otro, y que Colombia le ha ido bien, y que Colombia le ha ido muy bien este año. sí, 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 total. Así que por cualquier lado, tal vez si uno lo pasa a dólares, no tan bien como en algunos periodos, por ejemplo, el año pasado renta fija fue brutal en dólares, si no hace la conversión. Pero este año se ve un poco más balanceado. Em, lo otro, lo otro es en temas de resultados, pues por ahí tendríamos Petrobras y ahí ya cerraríamos el tema de petróleo casi que en Latam. Tuvimos Pemex hace 15 días, Ecopetrol esta semana y pues con Petrobras cerraríamos el tema. Entonces aquí yo creo que ya podríamos estar cerrando la parte semanal de lo que vemos usualmente y ahorita para complementar con nuestro tiempo extra. Entonces, este fin de semana, lo clave es tal vez Día de la Madre. Entonces, por favor, todos no necesitan un plan para el domingo, así juegue Manchester United Arsenal a las 10:30. Por favor, todos concentrados en lo que realmente importa. Día de la Madre, y por ahí tenemos también Feria de Emprendedores, ¿cierto, Guille? Y Guille tenemos la comienza a feria hablar, tiene un problema con el manejo del micrófono. sí, tenemos la feria EVA Guille, ¿no me están no, tiene escuchando? un problema de internet. Ahí lo estamos escuchando. Ah, ok, ok. Listo, sí, no, lo que tenemos es la feria EVA, que es esta feria de emprendedores y también se podría aprovechar porque hay un descuento del 30% con tarjetas Bancolombia. Entonces ese sería un plan recomendado para este fin de semana, para comprar el regalo de la mamá. Bueno, listo, buenísimo. Obviamente ese Día de la Madre es más importante que la inflación en Estados Unidos, lo tengo clarísimo. Bueno, aquí terminamos. Les agradecemos la compañía. A los que terminan hasta acá, hasta el último minuto, se los agradecemos más. Estamos trabajando en hacerlo más corto, pero eso es una frase que yo creo que la llevo diciendo años. Me cuesta mucho trabajo hablar poquito. Nos despedimos desde acá, Felipe, Guille, Cami y yo, Felipe Campos, y les deseamos un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes, el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, hablamos. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.